Jesucristo recorría las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino, sanando todas las enfermedades y dolencias. Al encontrar la multitud, tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. Convocó a 12 discípulos y les dio el poder de expulsar espíritus, sanar enfermedades. A los 12 los envió con las siguientes instrucciones: vayan a las ovejas perdidas de Israel. Por el camino proclamen: el reino de Dios está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, saquen demonios. Ustedes han recibido gratuitamente todos esos dones, hay que darlos gratuitamente a la sociedad. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 35 al capítulo 10, versos 1, 6 al 8. Somos misioneros de la misericordia. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 9 de diciembre, año 2023. Nuestro santo para hoy es un excelente hermano indígena. San Juan Diego es vidente, es el comunicador de lo que quiere la Santísima Virgen María para el pueblo mexicano, Nuestra Señora de Guadalupe. Juan Diego es una persona muy noble, humilde, dada a las cosas de Dios. Aprendió ya de adulto la religión católica, lo educaron los padres franciscanos y tuvo esa oportunidad de recibir ese mensaje de la Santísima Virgen María y se fue y lo llevó como lo dijo la Virgen, y San Juan de Zumárraga no le creyó en un primer momento. Después él regresó, hubo una nueva aparición de la Virgen a Juan Diego y él va y comunica eso al señor obispo y lleva una cantidad de rosas que la Virgen le dijo que cogiera en la parte superior del monte del Tepeyac. Y allí, cuando estaba regando las rosas en el despacho del señor obispo, se formó toda la imagen de la Virgen en el pañolón que él llevaba. Ahí tenemos un hombre de Dios, una persona de Dios, que la Virgen María lo aprovecha muy bien para que sea el comunicador de toda esa visión mariana en el monte Tepeyac, un 9 de diciembre del año 1531. También reconocemos hoy a otra mujer sencilla y humilde en otra parte de América del Sur, que es Ecuador. Nuestra Santa Narcisa de Jesús, dedicada a la costura y a la oración. Una santa que tiene esas características le gusta el trabajo, el servicio a los demás, la catequesis. Es una jovencita ecuatoriana, una jovencita que fue declarada santa por el Papa San Juan Pablo II en el año 1992. La santa, al cumplir los 15 años, empezó a trabajar en el oficio de las costuras, sentía alegría en servirle a los demás, el catecismo, aprender la doctrina, y se empeñó en estar muy preparada en lo que es la palabra de Dios. Una santa que se distinguió por su nobleza, humildad, sencillez
por su caridad para con las demás personas. Murió bastante jovencita, como unos 37 años de edad. Tenemos un modelo de cómo se le sirve a los demás de una manera humilde, silenciosa, Santa Narcisa de Jesús, y también tenemos a San Juan Diego. Somos misioneros de la misericordia. Ese es como el punto, el sabor, la razón de ser, de representar a Jesucristo allá en medio de la comunidad. Es un tema bastante interesante porque se cumple en primer lugar con los ministros de Dios, que son los sacerdotes, las religiosas, los consagrados, los consagradas. Ahí se cumple esencialmente, sean misioneros de la misericordia de Dios. Se cumple también en toda aquella persona que preste un servicio, pero que lo haga en nombre de Dios. Catequistas, misioneros, evangelizadores, educadores, porque también esa es una misión. La persona que está educando allá en los sitios, en los seminarios, universidades, la persona que lo hace en la vereda, en el campo, allí donde esté, en nombre de Cristo, cumplirá este evangelio de hoy. Es un evangelio muy rico en su contenido y es un evangelio muy matemático, muy preciso, es decir, no da posibilidad a pensar en otras posibilidades. Los mandó y les dijo, mire, tienen todos esos dones, talentos, inteligencia, sabiduría, saquen demonios, sanen gente y gratis recibieron, entréguense a la comunidad permanentemente gratis. Ustedes recibieron, no cojan eso como un punto para sacarle el dinero a las personas. Jesucristo propone a la humanidad que sean misioneros, pero de la misericordia. En el fondo, como que la personalidad del maestro de Nazaret, aparece la nobleza de los sentimientos en todas las oportunidades que a Jesucristo se le presentó. El momento lo contempló muy bien, lo manejó muy bien. Dolor humano, limitaciones humanas, una persona discriminada, la misma muerte. Si uno lee los milagros de Jesús de Nazaret en una Biblia, entonces se encuentra que corresponde a alguien que piensa según la misericordia de Dios. Tienen hambre, hay que darles de comer. Mire, a esa persona hay que llevarla, hay que educarla, hay que darle la mano, hay que pensar que está muy mal. Esta mujer la están acusando de adulterio, hombre, es muy fácil acusar. ¿Por qué no se mete en los zapatos de los demás? El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Esa es toda la doctrina de Jesucristo, meterse en los zapatos de los demás, aprender a servirle a Dios desde la misericordia. El capítulo 9, versículo 35 del Evangelio según San Mateo, en una frase muy corta dice: ¿quién es un discípulo de Jesucristo? Consagrado, sacerdote o laico, cualquier discípulo tuvo compasión, contempló a los demás el dolor que estaban padeciendo y se ofreció a ayudarlo. Los 3 años del ministerio de Jesús de Nazaret siempre fueron la caridad y la misericordia. Los 3 años de ministerio. Es decir, Jesucristo manejaba una mentalidad que llamamos altruista. ¿Cómo se debe vivir una religión? De una manera altruista. Imagínense ustedes tan maluco, una persona tratando de vivir una religión, de ir a orar, de ir al Santísimo, de estar en paz con Dios, de leerse un folletico, y aparece una persona dándole cátedra y siendo juez de los demás. Muy aburridora, una de religión de personas jueces, criticones de los demás. Hoy vamos a aprender una religión católica vista desde la Biblia, con un sentido altruista, pensando siempre en los demás. Es tan importante lo que estoy diciendo
que eso impactó a los jerosolimitanos, a las personas del momento que escucharon a Jesús de Nazaret de primera mano. Los impactó muchísimo. Sería tanto que decían, no hay un hombre que hable así tan bueno como este señor. Qué fuerza, qué sabiduría, qué dinamicidad. Pues sí, aquí tenemos un poco de señores que se llaman fariseos, que se llaman doctores de la ley, que se llaman escribas, que se llaman que se la saben todas. Pero este señor, ese es otro cuento, muy diferente. No necesitamos gente que nos venga a juzgar, ni a criticar, ni a decir que usted se va a condenar. Necesitamos que nos dé la mano. Eso sería, como en otras palabras diferentes, la misericordia es el presupuesto para entrar en comunión con una sociedad. La misericordia. Fijémonos en unas preguntas de Jesús de Nazaret. Cómo él siempre guarda esa palabra misericordia en todos los momentos, personas, discusiones, autoridades, pobres, lisiados, con todos los que se va encontrando. Oigan lo siguiente, Jesucristo utiliza mucho la misericordia, la prudencia para hablar. No es juez de nadie. Por ejemplo, Marcos capítulo 3, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? Díganme qué hago, ¿hago el bien o hago el mal? ¿Le doy la mano a esa persona o le doy un sermón de moral y diciendo que no puede trabajar porque es sábado? Díganme ver para dónde cojo. ¿Qué es más fácil decirle a una persona, levántate y camina, o tus pecados están perdonados? Marcos capítulo 2. Cristo, en lugar de condenar, prefirió salvar y darle la mano a los demás. Yo no te condeno, mujer, le dijo a la mujer adúltera. Yo no te condeno, mujer. Alguien te condenó y la mujer dice, no, pues yo hasta ahora no he escuchado a nadie que me dijo, vete y no lo vuelvas a hacer. Dios salva por su misericordia. Primera carta a Tito, capítulo 3. Dios es muy generoso para perdonar. Oigan, un profeta de por allá del siglo VIII, antes de que naciera Jesucristo, un profeta que se llama Isaías, y en ese capítulo 55, Dios es muy generoso para perdonar. Dios vino a salvar a la gente. Y termino con una observación del Papa Francisco. El Papa Francisco dice que tener misericordia es mostrar el verdadero rostro de Dios. Si no tenemos misericordia en la Iglesia Católica para vivir nuestra religión, nos quedamos en tierra y no vamos a subir nunca al cielo. Oigan esa frase tan sabia del Papa Francisco. Si no tenemos misericordia, nos vamos a quedar en tierra y jamás vamos a subir al cielo. Somos misioneros de la misericordia, pide la palabra de Dios. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.